Presidenta, compañeras, compañeros asambleístas, hemos recogido las principales observaciones que se han dado hoy día aquí en el debate de la Asamblea Nacional, que han enriquecido este proyecto y que sobre todo, como hemos venido diciendo, la convierte en una verdadera herramienta de trabajo para las asociaciones públicas y privadas y la inversión extranjera. Con su autorización, señora Presidenta, y ya que han sido repartidos el texto de votación en sus correos institucionales, me permito leer los cambios trascendentales que ha tenido este proyecto de ley. En el artículo 6, que habla de las atribuciones del Comité Interinstitucional de Asociaciones Públicas y Privadas, se incorpora un numeral, el numeral 6.9, donde se le da la potestad al mismo de expedir los reglamentos necesarios para su funcionamiento y el de la Secretaría Técnica. En el artículo 13, del objeto de los contratos de gestión delegada, en el inciso tercero se incorpora la siguiente frase: las leyes sectoriales establecen el régimen específico al que se sujeta la delegación o participación privada a través de cualquier modalidad para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios en los sectores estratégicos, por lo que las disposiciones e incentivos tributarios previstos en esta ley no se aplicarán a esos casos, salvo los proyectos públicos relacionados con el sector hidroeléctrico. Se incorpora y otras energías alternativas, siempre y cuando se configuren las reglas establecidas en el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción. En el capítulo 6, procesos y procedimientos, se incorpora el artículo 21 de la simplificación de procesos y procedimientos. No se incorpora, se cambia el texto del primer inciso, el cual queda de la siguiente forma: con el fin de facilitar los procesos y procedimientos, se considerará que 21.1 es potestad del Presidente de la República simplificarlos en el ámbito de la función ejecutiva mediante decreto ejecutivo. 21.2 los gobiernos autónomos descentralizados a través del órgano colegiado competente tienen facultad para simplificarlos en relación con los trámites administrativos establecidos por los órganos de su nivel de gobierno. Se exceptúan de este procedimiento de simplificación las licencias ambientales establecidas mediante ley. En el artículo 24 de la remisión de intereses, en el segundo inciso, se incorpora la palabra remisión, luego de donde dice: se establece una remisión del valor total de los intereses generados equivalente al 50% de los mismos. En el artículo 25 se vuelve a incorporar la palabra remisión después de la frase podrán cancelarse con una remisión del 100%, para que tenga concordancia con el artículo anterior. En las disposiciones reformatorias, en la novena, se eliminan los incisos primero, segundo y tercero de la disposición transitoria 22ª. En el artículo 159.1, que habla de la sección para la ejecución de proyectos públicos en la asociación públicos y privadas, en su numeral 3 indica lo siguiente: agréguese al final del artículo 174 los siguientes incisos: en el caso de inmuebles ubicados en la región amazónica, el hecho generador se producirá con la propiedad o posesión de superficies de terreno superiores a 70 hectáreas.
En la quinta reformatoria de la Ley Orgánica, en el capítulo de formatorias, en la quinta, reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y sus reformas sobre el régimen de empresas públicas y mixtas, se incorpora artículo 35, capacidad asociativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 316 de la Constitución de la República. La empresa pública debe tener la mayoría accionaria de las empresas de economía mixta. La empresa pública podrá contratar la administración y gestión de la empresa, sea esta pública o mixta. En cualquier caso, las asociaciones públicos-privadas conformadas por empresas públicas con mayoría en la participación tendrán el mismo tratamiento tributario, beneficios e incentivos previstos en el ordenamiento jurídico para la modalidad de gestión delegada. En el siguiente artículo 47 se incorpora la palabra, luego de Contraloría General del Estado, la Contraloría General del Estado realizará el control externo directo o mediante auditoría financiera a través de empresas especializadas en cada industria o sector, calificadas para el efecto a través del proceso dinámico de selección de las firmas especializadas determinado por la Contraloría General del Estado. En el capítulo punto 1 de las autorizaciones, artículo 137, están sujetos a la obtención de notificación sanitaria previamente a su comercialización los alimentos procesados, aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos, productos nutracéuticos, productos homeopáticos, plaguicidas para uso doméstico e industrial, y otros productos de uso y consumo humano definidos por la Autoridad Sanitaria Nacional, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, comercialización y expendio. Están sujetos a la obtención de registro sanitario los medicamentos en general, en la forma prevista en esta ley, productos biológicos, productos naturales procesados de uso medicinal, productos dentales, dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de diagnóstico fabricados en el territorio nacional o en el exterior para su importación, comercialización, dispensación y expendio. Las donaciones de productos señalados en los incisos anteriores se someterán a los requisitos establecidos en el reglamento que para el efecto dicte la autoridad competente. El artículo 138, la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de su entidad competente, otorgará, suspenderá, cancelará o reinscribirá la notificación sanitaria o el registro sanitario correspondiente, previo el cumplimiento de los trámites, requisitos y plazos señalados en esta ley y sus reglamentos de acuerdo a las directrices y normas emitidas por la entidad competente de la Autoridad Sanitaria Nacional, la cual fijará el pago de un importe para la inscripción y reinscripción de dicha notificación o registro sanitario. Cuando se hubiera otorgado certificado de buenas prácticas o uno rigurosamente superior, no será exigible notificación o registro sanitario según corresponda, ni permiso de funcionamiento, excepto cuando se trate de medicamentos y productos considerados de alto riesgo sanitario que se determinan en el reglamento de la presente ley. La Autoridad Sanitaria Nacional ejercerá el control administrativo, técnico y financiero de la entidad competente referida en el primer inciso de este artículo y monitoreará anualmente los resultados de la gestión para los fines pertinentes. El informe técnico para el otorgamiento del registro o notificación sanitaria, según corresponda, deberá ser elaborado por la entidad competente de la Autoridad Sanitaria Nacional. Los análisis de calidad del control posterior deberán ser elaborados por la autoridad competente de la Autoridad Sanitaria Nacional y por laboratorios, universidades y escuelas politécnicas previamente acreditados por el organismo competente de conformidad con la normativa aplicable, procedimientos que están sujetos al pago del importe establecido por la entidad competente de la Autoridad Sanitaria Nacional. Artículo 139. Las notificaciones y registros sanitarios tendrán una vigencia mínima de 5 años contados a partir de la fecha de su concesión, de acuerdo a lo previsto en la norma que dicte la Autoridad Sanitaria Nacional. Todo cambio de la condición del producto del que fue aprobado en la notificación o registro sanitario debe ser reportado obligatoriamente a la entidad competente de la Autoridad Sanitaria Nacional.
Para el trámite de notificación o registro sanitario no se considerará como registro la patente de los productos. El registro sanitario de medicamentos no da derecho de exclusividad en el uso de la fórmula. Artículo 140. Queda prohibida la importación, comercialización y expendio de productos procesados para el uso y consumo humano que no cumplan con la obtención previa a la notificación o registro sanitario según corresponda, salvo las excepciones previstas en esta ley. Artículo 141. Las notificaciones o registros sanitarios correspondientes y el certificado de buenas prácticas o el rigurosamente superior serán suspendidos o cancelados por la Autoridad Sanitaria Nacional a través de la entidad competente en cualquier tiempo si se comprobase que el producto o su fabricante no cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en esta ley y sus reglamentos, o cuando el producto pudiere provocar perjuicio a la salud, y se aplicarán las demás sanciones señaladas en esta ley, cuando se trate de certificados de buenas prácticas o rigurosamente superiores. Además, se dispondrá la inmovilización de los bienes y productos. Compañeros, solicito la atención pertinente del caso, ya que cada uno de ustedes fueron los que pidieron que se incluyan en sus observaciones los cambios a la Ley Orgánica de Salud que estoy dando lectura y que ustedes tienen en cada uno de sus correos institucionales. El artículo 142. La entidad competente de la Autoridad Sanitaria Nacional realizará periódicamente inspecciones a los establecimientos y controles por registro de todos los productos sujetos a notificación o registro sanitario, a fin de verificar que se mantengan las condiciones que permitieron su otorgamiento mediante toma de muestras para análisis de control de calidad e inocuidad, sea en los lugares de fabricación, almacenamiento, transporte, distribución o expendio. Si se dictare que algún establecimiento usa un número de notificación o registro no asignado para el producto o distinto al que corresponda a la entidad competente de la Autoridad Sanitaria Nacional, suspenderá la comercialización de los productos sin perjuicio de las sanciones de ley. Artículo 143. La publicidad y promoción de los productos sujetos a control y vigilancia sanitaria deberán ajustarse a una verdadera naturaleza, composición, calidad u origen, de modo tal que se evite toda concepción errónea de sus cualidades o beneficios, la cual será controlado por la Autoridad Sanitaria Nacional. Se prohíbe la publicidad por cualquier medio de medicamentos sujetos de venta bajo prescripción. Artículo 144. La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la entidad competente, podrá autorizar la importación de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, reactivos, bioquímicos y de diagnósticos que no hayan obtenido el correspondiente registro sanitario en casos de emergencia sanitaria, para personas que requieran tratamientos especializados no disponibles en el país, para personas que sufran enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, para fines de investigación clínica humana, para el abastecimiento del sector público a través de organismos internacionales, tratándose de donaciones aceptadas por la Autoridad Sanitaria Nacional o para otros casos definidos por la Autoridad Sanitaria Nacional y en otros casos previstos en esta ley, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto. Los medicamentos y productos biológicos, dispositivos médicos, reactivos, bioquímicos y de diagnóstico cuya importación se permita serán los específicos para cada situación. Artículo 164. Los productos naturales procesados de uso medicinal se producirán, almacenarán, comercializarán e importarán siempre que cuente con registro sanitario nacional de conformidad con la ley y el reglamento correspondiente y bajo las normas de calidad emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través de la entidad competente. En la reforma octava, la Ley Orgánica de Recursos, de remisión, de intereses, multas y recargos, se agrega el numeral 6, a continuación del artículo 5, incorpórese lo siguiente. Capítulo cuarto, de la remisión de intereses, multas, costas, recargos a los pescadores artesanales. Artículo 6. Se dispone la remisión de intereses, intereses de mora, costas judiciales, costos administrativos, multas y recargos derivados de obligaciones crediticias en las que se hayan iniciado procesos coactivos en contra de los pescadores artesanales acreditados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca que hayan sufrido desde el año 2008 hasta la publicación de la presente ley robos o daños, sean estos totales o parciales, a sus embarcaciones y o motores fuera de borda, pescadores artesanales afectados por fenómenos climáticos que han azotado a nuestra población costera debido
y debida y previamente reportados por la Capitanía de Puerto de la jurisdicción respectiva. Así también se dispone la congelación del valor correspondiente al capital por las obligaciones producto de operación crediticia, tanto de deudores principales o garantes solidarios que se encuentren vencidos o pendientes de pago hasta la fecha de publicación de la presente norma. Artículo 7. En los casos de deudores que hayan reestructurado una o más veces su deuda, el directorio de la Corporación Financiera Nacional determinará criterios técnicos para establecer quiénes podrán acogerse a los beneficios establecidos en esta ley, considerando para cada caso particular las causas del no pago. Artículo 8. El pago realizado por los deudores de la Corporación Financiera Nacional, sean principales o garantes en la aplicación de la remisión prevista en este artículo, extinguen las obligaciones adeudadas. Artículo 9. Constituye requisito previo para la reestructuración de las deudas con la Corporación Financiera Nacional que los beneficiarios contraten un seguro de desgravamen. En caso de haber iniciado acciones legales, deberá presentar los respectivos escritos de desistimiento y contar con la respectiva disposición de archivo del juicio dictado por el juez competente y contar para el efecto con la razón actuarial de encontrarse en firme. 9. Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. En el artículo 338, numeral 1, literal C, a continuación del número 335, agregar la siguiente frase: y las demás operaciones debidamente autorizadas por el organismo de regulación competente. 10. Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Sustitúyase el cuarto inciso del artículo 94 por el siguiente: la publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud se someterá al control posterior por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional. Estos son, señora Presidenta, compañeras, compañeros asambleístas, estos son los cambios fundamentales que se han incorporado al segundo informe del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Públicas, Privadas y la Inversión Extranjera. Señora Presidenta, mociono la aprobación del presente informe.